Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, hoy con un programa especial. Ulises Jiménez y quien les habla, Percio Maldonado. Tenemos el honor de recibir a Alfredo Pacheco, vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, a Radamés González, vocero del Partido Revolucionario Dominicano, a Hito Bisonó, diputado del Partido Reformista Social Cristiano, a Fidel Santana, diputado del Frente Amplio, a Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, a Cándido Mercedes, sociólogo, y a Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FISMUS, para hablar de un tema que ha estado sobre el tapete en la República Dominicana, es la ley de partidos y en consecuencia también la reforma al sistema electoral. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por aquí? Mercedes, la ley de partidos políticos. A mí me dijo un pastor que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Vamos a ubicar la ley de partidos. En el 1985, el entonces presidente de la Junta Central Electoral, Caonabo Naranjo, hablaba de la ley de partidos políticos. En el 1993, la Fundación Siglo XXI comenzó a balbucear lo que sería la ley de partidos políticos. Pero no es sino en el 1999, con la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, cuando se cristaliza por primera vez un anteproyecto de ley de partido político. Mírenlo aquí. El entonces presidente de la República, Leonel Fernández, no lo envió al Congreso. En el 2001, CONARE, que es la misma Comisión de Reforma y Modernización del Estado, hace un anteproyecto de ley. Pero el entonces presidente Hipólito Mejía tampoco lo mandó al Congreso. No es sino en el 2002 que Licelón Marte de Barrios lo introduce por primera vez al Congreso. Se batalló muchísimo, nada. En el 2009, con el Pacto de la Corbata Azul, se hizo un compromiso para aprobar la ley de partidos políticos. Nada. En el 2012, los candidatos firmaron en el que iban a hacer una ley de partido político a más tardar a diciembre del 2012. Y nada. Después de eso, ustedes han visto todo lo que ha pasado del 2012 para acá. El viacrucis con 2 años en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, mareando a la gente en el sentido de que mucha gente cree que no es una ley de partido político, sino una ley primaria. Y se supone que es una ley de partidos políticos y agrupaciones políticas, no es una ley primaria, que estamos haciendo todo el privilegio y hegemonía en esa parte. En el comité político duró 2 años, luego vino una comisión bicameral, se anuló, luego vino el Senado y ustedes vieron lo que hizo, un desastre, y ahora está con ustedes en el 2018. Caballeros, la sociedad le urge, y a ustedes más que a nosotros, una ley de partidos políticos. Y ustedes dirán por qué. Porque donde hay un vacío, alguien lo ocupa, para bien o para mal. Bueno, la ley de partidos políticos viene a fortalecerlo a ustedes. A propósito de esa necesidad, ayer decía el secretario general del Partido Reformista que el jueves se iba a aprobar la ley. Decía con primarias abiertas y primarias cerradas. Yo dije, ¿y qué fenómeno es este? Ustedes que están en el escenario de discusión de la Cámara de Diputados, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de salir de la ley en esta coyuntura? Pacheco. El próximo jueves, es decir, mañana, lo que tenemos es la convocatoria oficialmente de la comisión especial que en este momento está estudiando el proyecto de ley y que debe recibir, uno de los aspectos principales de esa reunión es recibir el informe que le lleva la subcomisión, que a su vez se le encargó el elaborar los artículos que tienen que ver con la modalidad y el tipo de evento que celebran los partidos para escoger a sus candidatos, dentro de los cuales está el tema de las primarias, que es una de las posibilidades que deben tener los partidos para escoger sus candidatos. Nosotros, a pesar de que tenemos un país, por las circunstancias que rodean todo esto que señaló don Cándido, lo único que quedó es que el Congreso sí aprobó una ley, aunque no fue de partido, pero sí de primarias. En el año 2003, 2004 fue declarada inconstitucional
y por lo tanto tuvimos que volver a cero. Y entonces es en el 2007 cuando realmente el Congreso Nacional se coloca en la posibilidad de discutir o comienza a discutir seriamente una ley de partidos políticos. Hoy en día, reitero, aunque la sociedad está pesimista y aunque todo el mundo tiene muchas reservas, sobre todo por el ambiente que rodea a la ley en esta legislatura esta legislatura nueva que comenzamos a sesionar en el día de ayer, pero que ya lleva 7 días al día de hoy y que por lo tanto estamos casi a la mitad, yo sigo pensando que es posible la aprobación de la ley de partidos porque ya la discusión, y en esto también hay un tema mediático, no está de que si primarias abiertas o si primarias cerradas, porque ya ese no es el aspecto que se discute. Ya hay un consenso en torno a que cada partido debe decidir la modalidad, la forma y el tipo de evento que va a celebrar para escoger a sus candidatos. ¿Cuál es la discusión que tiene empantanado el tema ahora? Y que yo espero que mañana comencemos a darle una salida. El tema de quién en el partido decide con qué tipo de evento se va a celebrar esa escogencia o esa participación. Y en ese sentido, estimo yo que eso es un aspecto demasiado pequeño para que, como decía don Cándido, detenga una ley tan importante como esta que va a regir a todo el sistema de partidos políticos de la República Dominicana. Servio Tulio, parecería que la clase política realmente no le interesa tener un marco regulatorio. Quisiera saber cuál es la posición de Finjus en este sentido y qué más importante, una ley de partidos o una ley electoral. ¿Son igual de importantes las dos ambas? Son importantes. Ahora, nosotros en la Fundación hemos llegado a la conclusión, estamos convencidos de que los políticos son importantes y que nosotros tenemos que apostar al éxito del sistema político en la República Dominicana. O sea, nosotros estamos trabajando en esa dirección. A Cándido le faltaron, en todo lo que fue esa secuencia histórica, 2 eventos importantes. Y es que en la Constitución del 2010 aparecen por primera vez, no solamente los partidos, porque aparecían, pero aparecen sobre la base de cuáles son los principios sobre los cuales estas instituciones se fundamentan. Y es el que tiene que ver con lo que ha revelado todo este proceso, que es la verdadera crisis que se está dando al interno de los partidos, que es lo que tiene que ver con la democracia interna y el tema de la transparencia. Para nosotros esos 2 aspectos son más importantes que lo que se está debatiendo. Y otro tema es que la Estrategia Nacional de Desarrollo, inclusive, Cándido, hizo el compromiso de que para más tardar en el 2015 nosotros teníamos que tener una ley de partidos políticos. Yo saludo lo que dice Pacheco, pero también ojalá y que la comisión esté debatiendo otros temas que para nosotros son relevantes. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el régimen de sanciones. Lo que aprobó el Senado de la República es una fuente de confusiones. ¿Por qué? Porque no te define cuáles son los componentes de los delitos electorales y te lo transfiere al Código Penal. Y sucede que los elementos constitutivos de los tipos penales que están establecidos en el Código Penal no son los elementos constitutivos que configurarían los delitos electorales. Entonces ahí hay un problema. En fin, y hay otros aspectos que podríamos abordar en todo lo que sería Gustavo, el curso del debate. Como el Partido de la Liberación Dominicana ha sido de alguna manera el eje de tranque por las 2 posiciones que se reflejan en el orden interno, sobre todo porque parecería que no solo se está discutiendo la ley de partidos, sino también una lucha interna por el poder. ¿Está el sector de Danilo Medina convencido de lo que decía Pacheco, del consenso que permita pasar la ley? Sí, buenos días. Percio, creo que ha sido injusto en solamente valorar el tranque que pudiera darse en el Partido de la Liberación Dominicana sobre un aspecto elemental del proyecto de ley, que si asumimos el tema de las primarias internas con padrón cerrado o con padrón abierto. Siento que toda la partidocracia, incluyendo el Frente Amplio, ha tenido mucho que ver en la discusión de la búsqueda del consenso. El disenso no ha estado solamente en el PLD.
hay que recordar que dentro del PRM también había disenso, o todavía se mantiene algún disenso. Un sector del PRM encabezado por Hipólito Mejía, un sector del PRM encabezado por Luis Abinader, tienen planteamientos diferentes que de una forma u otra se han puesto de acuerdo, aún manteniendo la diferencia. Igual sucede en el PLD. Pudiéramos decir que los dos grandes partidos, por no decir el Partido Reformista, que también tiene sus pequeñas diferencias, no tan grandes como la nuestra, pero pudiéramos decir que es la partidocracia en sentido general, que ahora, en estos momentos, con una gran vocación y una voluntad de asumir y votar una ley de partido, estamos estableciendo los posibles consensos que hay. Y yo puedo decir que independientemente del Partido de la Liberación Dominicana tiene mayoría en el Congreso, no menos cierto es que dentro de las estructuras partidarias se han hecho esfuerzos. Y el esfuerzo número uno para provocar la aprobación de esta ley lo deja muy claramente evidenciado el presidente de la República cuando de manera muy espontánea renuncia a convicciones. Danilo está convencido de que el régimen de primarias abiertas con el padrón general de la Junta Central Electoral fuera el más indicado para las elecciones del 20. Y de una forma u otra envió una carta al Congreso en la cual le dice: yo me voy a despojar de mis convicciones a los fines de que ustedes se pongan de acuerdo, y mucho más, para provocar que no haya argumento de que nosotros estamos evadiendo una aprobación de una ley. Hace una propuesta al Congreso, convoca al Congreso a una legislatura extraordinaria solamente prácticamente con estos fines. Por lo tanto, hay una gran voluntad de que nosotros aprobemos. Diferencia la va a haber siempre, pero siento que hoy más que nunca, siempre yo he estado muy optimista desde el primer momento, independientemente de que la comisión bicameral inicial habían ciertas dudas que de manera particular yo sentí el ánimo de que en esta ocasión, independientemente que no vamos a tener una ley ideal, como dice Sergio Tulio, pero sí pudiéramos decir que es una ley posible y trabajamos con esa. En el camino acotejamos la carga, luego podrá ser modificada cuando entendamos que no revela todas las necesidades de la sociedad dominicana. Hito, ¿el Partido Reformista más cerca del acuerdo, más cerca de la aprobación o más lejos de eso? Primero es darle las gracias por la invitación. Luego, aquí ha quedado claro que el problema no es la ley, el problema es la cúpula de los partidos. El problema es que han querido llevar a los problemas internos de los partidos y el control de un ciclo que se agota, porque la gente está cansada, no solamente de los partidos, yo creo que de un sistema donde los partidos, los políticos no tienen dónde acudir, ya sea porque no hay leyes o porque toman parte, incluso con vehemencia, más allá de lo que la ley le permite participar. Me refiero a la Junta Central Electoral. Y aquí lo que se está discutiendo es ese relevo, esa apertura, esa transparencia que tienen que tener los partidos políticos y que no la quieren dar las cúpulas que están ahí hace más de 20 años, desde cuando don Cándido mencionaba que se comenzó con doña Liceló a introducir el debate de la ley de partidos políticos. Y de eso se trata, porque incluso yo que me inscribo desde un principio y por muchas razones y desde siempre en las primarias abiertas, porque creo que es la más democrática y la que puede reflejar incluso a aquellos que quieran participar desde un principio en unas elecciones, ver la aceptación que tiene el pueblo, que es quien paga esos 21 millones que le dan mensualmente a los partidos mayoritarios con sus impuestos. Va más allá de ahí, es cómo administran ese dinero, dónde está la participación de la mujer, dónde está la participación de los jóvenes más allá del discurso, cuáles son las fechas ciertas para las renovaciones de esas cúpulas de partidos que se quedan ahí enquistadas. Se pueden cambiar de silla, pero se quedan en la mesa los mismos grupos y tienen secuestrado a un sistema y han ido torpedeando una ley de partido político que incluso es risible y penoso cómo cambian de posiciones, la mayoría, no todos, de un día a otro y quieren asumir propuestas que no son de ellos y se lo permiten. Entonces yo creo que no es solamente el tema de la primaria, que Pacheco lo ha dicho con mucha sinceridad, es un tema de la cúpula de los partidos políticos. Hay que decir que nosotros en este momento y siempre siendo minoritario en la Cámara, porque se habla del Congreso,
pero cuando usted entra al Congreso puede ver cómo votan o cuál es su posición. La mayoría la ha tenido desde el 97, la ha tenido el PRD, PRM y el PLD hoy día, y es claro ver cuáles son las discusiones. Insisto, es un sistema de partido con una cúpula que se agota, pero que tenemos que sacar una ley, ojalá que sea la ideal. Las leyes no son perfectas, ¿verdad? Por eso es la democracia en la que yo creo, pero tenemos que sacar un marco regulatorio que vaya a normar los partidos, que vaya a normar la Junta y un sistema de garantía también, que es donde finalmente se apela. Radamés, como vocero del Partido Revolucionario Dominicano, pensar en primarias abiertas es pensar en la Junta y es pensar en el padrón de la Junta Electoral. De la única manera de hacerla sería así. Si dejamos en manos de los partidos que cada uno escoja a su candidato, estamos hablando de primarias cerradas en términos prácticos. ¿Cómo va a operar el mecanismo de hacer la convocatoria? Si el rol de la Junta en este caso se limitaría a una supervisión, a mandar a algún inspector o ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Mire, primero agradecer este espacio. Segundo, decir que la propuesta del Partido Revolucionario Dominicano desde el primer momento ha sido clara. Primarias abiertas y simultáneas organizadas por la Junta. Ahora bien, en los tranques continuos que se han dado en la discusión de la ley, nosotros hemos dicho, nosotros queremos que se apruebe la ley. Si para eso tenemos que ceder, lo hacemos, porque en el ambiente nacional se respira como que la ley que estamos discutiendo única y exclusivamente tiene que ver con primarias abiertas o cerradas. Y se le olvida lo que decía Servio Tulio, la transparencia, se le olvida que para nosotros los PRDistas es más importante tener fechas ciertas de las campañas internas. Para nosotros es mucho más importante saber quiénes son los que cotizan a los partidos políticos y a los candidatos, y por eso nosotros cedemos. En cuanto a cómo está el proyecto hoy, hay que decir que se ha llegado prácticamente, mira, se designó una subcomisión para elaborar los 2 artículos y sus párrafos que tienen contradicción. Y llegamos a elaborar los 2 artículos y 4 de los 5 párrafos que tienen los artículos. Hay un solo párrafo que hoy nos está dividiendo, un solo, y es el que señalaba Alfredo, en el sentido de que una parte entiende que un organismo específico del partido es que debe decidir y otros entienden que es el partido. En esa dirección nosotros concluimos con lo siguiente: es necesario la aprobación de la ley, y yo, que he tratado de hablar lo suficientemente claro, estoy convencido de que el próximo jueves se va a aprobar el informe de la subcomisión y se va a aprobar definitivamente el informe. ¿Qué va a suceder? En la ley se ha establecido que si más de un partido quieren utilizar el mecanismo de que la Junta participe en su evento, que lo puedan solicitar. Pero se está dejando abierta la posibilidad de que el partido utilice, dependiendo del párrafo famoso, ya sea el padrón de la Junta o ya sea el padrón propio. O sea, se le está dando la libertad a los partidos para que puedan desarrollarse como ellos mejor lo entiendan. Perfecto. Fidel Santana, del Frente Amplio, es quizás el segmento político más segregado en toda la discusión, aunque ha participado y ha fijado posición en este sentido. ¿Qué espera Fidel Santana, qué espera el Frente Amplio sobre este proyecto? Muy buenos días. Hemos estado bastante integrados a los debates desde la comisión bicameral y en esta comisión especial. Y hemos, de alguna manera, estado levantando un conjunto de reivindicaciones de la sociedad frente a los partidos, las cuales, entiendo, están poco recogidas en el espíritu de la ley. Sobre todo el tema de la transparencia, el tema de los topes de gastos en la precampaña y en la campaña, ¿no? Y el tema de la equidad, ¿no?
totalmente ausente. Incluso en el último debate en la comisión especial, los 4 partidos mayoritarios le pasan el rolo a la expectativa ciudadana de una ley más equitativa, ¿verdad? Incluso traen el tema del financiamiento público a la ley de partidos cuando es un tema de la ley de régimen electoral para complacer los intereses de algunos de los partidos y finalmente tener una ley de punto fijo, lo que había pasado en Venezuela hace mucho, una ley para que todo siga igual, para que se reitere la inequidad, para que se reitere la falta de transparencia, para que incluso la sociedad siga cargando con muchos de los costos, porque la gente no sabe que al interior de estas comisiones lo que se está planteando es que el dinero para las primarias salga del presupuesto nacional, que se incluya en el presupuesto de la Junta Central Electoral. Se está haciendo una ley con 14 mangas para complacer a cada uno de los actores. En definitiva, es una ley con 4 o 5 cabezas diferentes. Obligar a la Junta Central Electoral a organizar unas primarias abiertas, al mismo tiempo una primaria cerrada, una abierta para el PLD y una cerrada para el PRM. Y entonces los demás también obligados a ir a unas convenciones. Es decir, es una ley con 14 mangas, ¿verdad? Y insisto, tendremos una ley como eran las recuas del siglo XIX. En el camino se arregla la carga. Eso es lo que está en el sentir del debate que estamos desarrollando. Ahora, hay un aspecto importante. La ley parecía revelarnos la incapacidad de los partidos políticos para autogestionarse y el propio liderazgo de los partidos parecía reconocer la incapacidad de los partidos para escoger en los procesos internos. Si al final lo que estamos reconociendo en la ley es que cada uno haga sus primarias, tendríamos que apostar aquí que el que quede vivo sea el candidato, o hay una solución razonable y civilizada a este aspecto. Pacheco. Mira, en primer orden, nosotros estamos claros que en el Congreso Nacional siempre que hemos trabajado leyes que regulan sectores, nosotros nos hemos reunido con los sectores para discutir su regulación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros, los políticos, tenemos que autorregularnos y por eso ha dado tanta lucha y muy buena la cronología que nos trajo el distinguido sociólogo don Cándido, que nos revive todos los momentos que ha vivido esta importantísima legislación. Y ahora, ¿dónde está el problema principal? Bueno, en que se ha reducido a un solo problema en la opinión pública y en el sentir nacional, el accionar de esta ley, cuando, como muy bien ya lo ha dicho don Fidel Santana y el mismo Cándido y la Fijos, nos han dicho que hay aspectos que son fundamentales, como son financiamiento de las precampañas, porque esta ley solo tiene que ver con el tema de la precampaña, topes de financiamiento, cuánto puede gastar cada candidato en cada uno de los procesos que se avecinan, cómo podemos sancionar a los que violenten esas importantes leyes que en el caso del PRM estamos pidiendo, desde luego esto va a ser para la ley electoral, la creación de la figura del fiscal electoral. Y entonces, que mediante esos mecanismos se puedan imputar a personas por la violencia de estas importantes leyes que van hermanadas una con la otra. Y nosotros también somos partícipes de que en la República Dominicana se castigue o se penalice el que los candidatos otorguen regalos en el proceso de campaña electoral. Ahora, entonces, la complejidad de esta ley es lo que ha hecho que probablemente no tengamos al día de hoy aprobada esta importante legislación. Y nosotros decimos que ahora, en el punto que estamos,
y reconozco lo que dice Fidel, yo no diría 14 mangas, podría tener 15 o 16, porque todo el mundo también está tratando de introducir sus partes y todos hemos estado en la comisión. Y entonces, lo interesante es que estamos en un momento en que podemos sacar esta importante Muy ley bien. y yo prefiero continuar en el grupo de los optimistas. Cándido, parecería que si tiene 15 mangas pueden haber unas patas más largas que otras. Si vamos a hacer una ley para ir arreglando la carga en el camino, todos los puntos importantes que hablaba, por ejemplo, Servio Tulio, transparencia, controles, pudieran ser menos importantes que preservar la dinámica interna de los propios partidos. Y sigue el cuestionamiento. ¿Están los partidos en capacidad de darse unos candidatos en los plazos razonables? Porque solo hay que recordar los incidentes que hemos tenido internamente de los partidos, donde ha habido muertos y todo. Es decir, ¿en qué lugar quedamos? Es bueno insistir. Nosotros somos... Cándido, toma este micrófono, por favor. Nosotros somos el sexto país de América Latina, de 34 países, que más partido político tiene. Y si lo vemos en términos poblacional y de territorio, nosotros somos el segundo país con más partido político después de Haití. Porque Venezuela tiene 41 partidos políticos, pero Venezuela nos supera 3 veces en población. ¿Cuántos tenemos nosotros? ¿Cuántos tenemos nosotros? Partidos, 26 legales, reconocidos. Argentina tiene 38 partidos, pero Argentina es 80 veces más grande que nosotros y tiene 47 millones de población. Brasil tiene 204 millones de personas, tiene 32 partidos. O sea, en términos poblacional, nosotros con 10.3 millones tenemos 26 reconocidos. Pero nosotros somos, al mismo tiempo que tenemos más partidos reconocidos, somos los que no tenemos ley de partido político. Solamente 2 países de América Latina no tienen, y uno de ellos es nosotros. ¿Qué ocurre en República Dominicana actualmente? Nosotros somos un país de ingreso medio. Pero la democracia nuestra, a través del sistema de partidos, no está concatenada con esa sociedad de ingreso medio. El sistema de partidos, después de Brasil, según el Foro Económico Global, después de Brasil, el sistema de partidos de República Dominicana es el que tiene la percepción más negativa, un 15%. Y eso tiene que ver con la democracia interna, eso tiene que ver con lo que Robert Michel llamaba la ley de hierro de la oligarquía. Es como si una gente se va de República Dominicana, dura 40 años sin venir, 40 años después viene y es la misma estructura de la partidocracia. ¿Pero va a servir esta ley para solucionar esto? Por lo menos nosotros desde la sociedad civil con esa ley podemos exigir más. Una ley no basta. Y lo hemos visto. Este es el país que más ley ha construido en los últimos 20 años. Pero no se cumplen. No se cumplen. ¿Por qué? Porque, y me excusan los partidarios, es que necesitamos una mayor decencia en la actividad política, la democracia. Hoy yo estoy abajo, pero mañana puedo estar arriba. Por tanto, las reglas del juego tienen que ser igual para todos. En la democracia, que es un proceso en construcción, usted tiene que respetar a la minoría y tiene que plantear para que esa democracia siga creciendo. ¿Y esa minoría? ¿Cuál es el sentido de la democracia? El sentido de la democracia es el fortalecimiento institucional cada día más y que los seres humanos tengan igual oportunidad. Usted puede ser del partido en el poder y yo en la oposición, y sin embargo, para la democracia tiene la misma importancia. Servio Tulio, partiendo justamente de la complejidad de las próximas elecciones, ¿cuál es el escenario que vislumbra partiendo de que no tengamos ley y partiendo de que tengamos la ley? Si no aprobamos la ley, ese conflicto que se está dando en el Congreso se va a trasladar a la Junta Central Electoral. Eso es lo que va a pasar aquí. Y eso va a traer un problema inclusive hasta de legitimidad de la propia Junta. Fíjate lo que pasó cuando la Junta reguló. No debatamos aquí si fue constitucional o no la experiencia. Pero ustedes vieron lo que pasó, la resistencia de una vez. Entonces, trasladar ese debate a la Junta
Cuando la Junta, a fin de cuentas, lo que debemos es de preservarla para que de una u otra forma conduzca, sin ningún tipo de trauma, un proceso que pinta que tiene muchas aristas. Bueno, Ahora, que si los partidos no quieren la ley, tampoco quieren a alguien que lo regule. obviamente, pero aquí hay un dato y voy a retomar lo que decía Fidel y Hito. Si nosotros vamos a aprobar una ley que lo que va a venir es a legitimar la forma de cómo se ha venido ejerciendo la política en la República Dominicana, el remedio va a ser peor que la enfermedad. O sea, si nosotros no aprobamos una ley que garantice la alternabilidad, eso de lo que tú te quejas, porque es verdad lo que dice Hito, es que desde que yo nací, la cúpula de los partidos son las mismas. Esa es una realidad. Y en todos los países en donde existen leyes de este tipo, esas leyes garantizan la alternabilidad a lo interno de las instituciones. Por ejemplo, hay países en donde quien ocupa una posición a lo interno de una organización política no puede ocupar un cargo público. Yo me pregunto, ¿eso se ha debatido a lo interno del Congreso? Porque, entre otras cosas, los partidos se han debilitado porque sus cúpulas, una vez llegan al poder, son los que ocupan todas las posiciones de la administración pública y descuidan al partido. O sea, son tantas las cosas que uno tiene que tener en cuenta en una legislación de partido. Nosotros, por ejemplo, analizábamos, y eso lo hemos hecho PSE y la Fundación, en el marco de qué fue lo que aprobó el Senado. Y yo no quisiera, honestamente hablando, que eso sea lo que ustedes aprueben en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el tope que se hablaba aquí. Tú hablabas de que los partidos políticos, los mayoritarios, reciben 21 millones de pesos mensuales. En campaña electoral reciben el doble. Eso lo que quiere decir es que yo puedo aportarle a un partido el 1%, estamos hablando de 4 millones de pesos. O sea, individualmente. O sea, es decir, esta es una ley que está legitimando cómo se ha venido comportando desde el punto de vista económico el sistema político, que ha sido dispendioso. Y es de lo que se trataría de ver, de cómo uno desmonta un modelo que se instaló que está degradando la forma de hacer política. Esa es la realidad. Y también nosotros tenemos que aprobar una legislación que pueda garantizar los programas de formación política a lo interno. Porque ustedes tienen unos niveles de formación porque se han preparado, pero ese no es el nivel de formación que tienen el 90 y tantos % de personas que tienen derecho a participar en política, porque no han tenido la oportunidad que han tenido. O sea, son tantas las cosas. Entonces, yo creo que, y por eso nosotros hemos insistido tanto en felicitamos que ya están llegando a un acuerdo. Y qué bueno que estén llegando a un acuerdo. Pero ojalá y que lo que se termine aprobando pueda contribuir a desmontar cosas que le han venido haciendo mucho daño al sistema político en la República Dominicana. En este caso, ¿estamos haciendo una ley para consolidar lo que tenemos o para cambiarlo positivamente? Pienso que no. Yo soy de los que veo el vaso medio lleno. Siempre habrá razones para no estar conforme totalmente, pero siento que los que hacemos vidas públicas, políticas, tenemos que ser cada vez más sinceros. Una cosa es lo que se vende al público para ganarse adeptos y otras cosas son las convicciones con las que se defiendan. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, vamos a ampliar la participación de la mujer en las listas de candidaturas. Llevarla del 33 al 40%. Yo me puedo inscribir en esa tesitura. Pero aquí hay mucha gente que dice que está de acuerdo, pero vota contrario. Porque no quiere rechazar la posibilidad de que el sector de la mujer diga, no, está en contra. Igual con la juventud. Entonces, para todo esto, siento que hemos hecho grandes esfuerzos. Pienso que se ha convocado a todos los sectores que de una forma u otra han querido opinar sobre el mismo. No solamente los hemos oído, sino que hemos asumido parte de sus propuestas totalmente. Entonces, el escepticismo
la inconformidad siempre va a reinar porque no se asumen lo que yo quiero. Pero no es lo que tú quieras, es lo que sea posible para lograr el consenso. En esa situación, todos, debo confesar que todos los partidos hemos puesto de nuestra parte a los fines de renunciar a cosas para lograr una ley. Y soy de los que se inscribe en que estoy totalmente convencido que bajo los hombros nuestros vamos a tener una ley de partido por lo menos aprobada en la Cámara de Diputados, que el Senado pueda sancionarla. Yo asumo también que para que la sociedad esté tranquila, el Senado ha estado participando con nosotros en el debate. Por lo tanto, no esperamos ese de aquí para allá y de allá para acá, porque ellos han sido parte de las discusiones. Lo que nosotros aprobemos en la Cámara de Diputados, estamos casi convencidos de que va a ser asumido por el Senado de la República. ¿Pudiéramos pensar que lo que se apruebe en la Cámara ahora pasaría dentro de la extensión para que se convierta en ley en el Senado? Mira, la legislatura convocada de manera extraordinaria termina el viernes, día 10. Nosotros tenemos el jueves que vamos a conocer en la Comisión Especial los informes que deben ser dirigidos a los plenos de la Cámara de Diputados. Para todo eso, el martes, la Cámara de Diputados debe ser convocado a su pleno a los fines de que conozca este proyecto de ley. Pienso que el debate ha estado por 19, 20 años y ahí podremos ir a todo el mundo. Sin embargo, entiendo que es razonable declararlo de urgencia a los fines de que se pueda aprobar en 2 legislaturas ese mismo día. No hay que decir, lo aprobaron ese mismo día porque tenemos 20 años. No es que lo aprobemos ese mismo día. Me inscribo en que el martes se declare de urgencia el proyecto. Que se apruebe. Y que nosotros lo aprobemos para que pueda ir al Senado. Sin prisa, pero sin pausa. Son 19 años que dice cada día. Señores voceros, yo les pregunto más. Señores voceros, yo les pregunto a ustedes, la idea que hay en la sociedad dominicana es de que el político se ha erigido, se ha ubicado por encima de los intereses sociales. Esa es la idea que hay y lo ha traído el debate. ¿Y de la lo ley? Ha colocado. Exacto. ¿Y de la ley? Exacto. Y de la ley. Señores, no nos llamemos a engaños. Los políticos se han creído los dueños del país. Y por esto es que han actuado y han impuesto su forma de ser y su forma de pensar. Yo les pregunto a ustedes, hay una propuesta incluso, porque tenemos que prepararnos, desde mi punto de vista, para cualquier escenario. Toda vez que no haya ley, ¿ustedes están de acuerdo con la existencia de tribunales electorales municipales a los fines de que todo ese problema no venga a la Junta Central Electoral y que muchas de las reclamaciones puedan dirimirse en esos municipios y no precisamente armarse el cuello de botella en la Junta Central Electoral? Quisiera saber, como nos queda poco tiempo, la opinión de los voceros de los principales partidos en el Congreso Nacional. El señor Alfredo Pacheco. Mira, el tema de los tribunales es un tema de la ley electoral y nosotros entendemos que las consecuencias de la violación de estas leyes, tanto de la ley de partidos como de la ley electoral, hay que buscar un mecanismo práctico que pueda sancionar debidamente los delitos electorales, porque el problema principal que tenemos es que no hay jurisdicción para esto y estas leyes tienen que crear esa jurisdicción. Y con relación a los demás aspectos, es muy importante que nosotros estemos en la tesitura de lograr la aprobación de esta ley lo más rápido posible, de modo que nosotros podamos tener, por lo menos en lo que falta, lo que resta de aquí al 16 de agosto, la posibilidad de por lo menos tener la ley de partido aprobada a nivel de la Cámara de Diputados. En mi convicción personal, casualmente lo he discutido con Radamés y con Pacheco, la propia ley que se discute en el artículo 29, que habla del meollo del asunto, ¿verdad? Los listados, cómo se conforman los listados, los padrones. Sin embargo, no habla de las penalidades. Usted falsifica un cheque y a usted en el ambiente privado, por falsificación, lo meten preso, cárcel. Y mal preso. Falsifica una documentación oficial con más rigurosidad.
pero como nosotros somos políticos, o como son para políticos y para los partidos políticos y para la cúpula de los partidos políticos, ahí no se registra ninguna penalidad. Ni siquiera se refiere a transferir al Código Penal la falsificación, la adulteración de los padrones, que es lo que hoy ha llevado a todos los partidos al Tribunal Superior Electoral. Bueno, entonces la ley sigue estando ahí lo que con significa vacíos. que el perdón está consagrado. Bueno, entonces esos tribunales, con lo que yo estoy de acuerdo, porque es el cumplimiento y el imperio de la ley, en cualquier instancia, el que la viole debe de dar cara en ello y cumplir por la violación. Estamos hablando que la propia ley que se puede aprobar y que se está discutiendo solamente en los términos de cómo las cúpulas siguen teniendo incidencia para manejar ellos esos padrones y esos listados, ya no está penalizada. ¿A qué tribunal va a ir? Ahora, ¿de qué nos estamos olvidando nosotros? Todos. Del pueblo, del soberano, que solamente una vez cada 4 años, porque la verdad tiene la mayoría y la decisión. Y que en el mundo hoy, aunque nosotros somos un país muy especial, en todos los hemisferios, en todos los continentes, han roto los paradigmas de los partidos tradicionales, en todo donde ha habido elecciones. Y que en las últimas elecciones, en República Dominicana, a pesar de que algunos partidos creían que bastaba con tener fotos en las principales casillas, los electores en el ámbito presidencial fueron a partidos nuevos y a partidos diferentes. Y en el ámbito congresional fueron a partidos minoritarios, como es el caso de Ocoa, a elegir un candidato. Y en el ámbito congresional municipal fueron a movimientos que eran la casilla 27 y eligieron candidatos. Independiente. Entonces, el pueblo que nos está viendo está harto ya de ese juego, de ese engaño, de esa manipulación, de las cúpulas y de esos políticos que se dedican a eso, a ser funcionarios, como decía Servio Tulio, desde las cúpulas. No importa qué partido esté en el gobierno, sino que ellos sean funcionarios para ellos y para sus entornos. Y nos la van a cobrar y tienen que empoderarse en el 20 en las elecciones. Mire, yo quisiera señalar lo siguiente, rápidamente. Nosotros planteamos en la primera discusión la necesidad de que discutiéramos primero la ley electoral a lo interno de la comisión que la de partidos políticos, porque la electoral tiene menos contradicción que la ley de partidos políticos. Ahora yo quiero decir con toda responsabilidad lo siguiente. Si yo hubiese sabido que en el 2003, 2004, cuando estábamos discutiendo este tema, íbamos a pasar tanto trabajo, yo hubiese propuesto que hiciéramos una ley para que la ley comenzara sus efectos empezaran 10 años más tarde. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos haciendo una ley para regularnos a nosotros mismos. Y créanme que ni en la FINJU, ni en la sociedad civil, ni en la asociación de industria, que es mucho más fácil, es tan fácil hacer una regla para autorregularse. Pero la tienen. Por eso, pero la tienen, Radamés. Correcto, Pero por eso, en ese tiempo, si yo hubiese sabido que íbamos a dar tanta vuelta con eso, yo propongo que se aplique 10 años más tarde. Hoy no lo puedo hacer y soy de lo que creo que estamos en el deber y la obligación de que en los próximos días se apruebe la ley. El problema, Radamés, era que en el 2003 tú estabas y estás ahora. Bueno, es decir, que tú lo hubieses hecho en aquella época para regularte ahora. Entonces... Pero en el 2003 nadie se podía imaginar que yo iba a estar. O sea, y es lo que está sucediendo hoy, que nosotros queremos en el medio de una campaña hacer una ley para autorregularnos. Y créanme que a cualquiera, eso le da trabajo. Felipe González. No, eso no da trabajo, eso es falta de compromiso y visión de futuro. Felipe González le dijo a Peña una vez que vino a una reunión y lo recibieron en el PRD, le dijo: estoy preocupado porque tengo 10 años viniendo al país y veo las mismas caras. Así es. Yo quiero solo concluir, y no dejaba de tener razón. Solo concluir diciendo lo siguiente. Los que estamos aquí somos parte de partidos políticos. Sí. Ninguno, ni somos cúpula, ni somos dirección. Al fin y al cabo, las discusiones que hemos tenido en el Congreso, créanme, que se han acercado más a la solución del problema porque nos han permitido a nosotros esa discusión. Fidel Santana. Eso es muy importante. Mire, yo diría que tendremos ley de partidos, porque las cúpulas de las grandes maquinarias electorales hoy no pueden autoarbitrarse.
me decía un líder del PLD hace unos meses, nosotros boicoteamos esas leyes porque era un mecanismo para dividir a los contrarios. Ahora estamos obligados a aprobarla porque si no tenemos una ley nos dividiremos nosotros mismos, ¿verdad? Creo que el gran problema del país sigue y seguirá siendo la debilidad institucional. Fíjense que en la Constitución está planteada las elecciones separadas, pero ya en el Congreso se está discutiendo pegarlas, ¿verdad? Porque los legisladores tenemos miedo que sean los síndicos los que decidan quién va a ser diputado o senador, ¿verdad? En el tema de la ley electoral, que es un mandato de la Constitución del 2010, se ha evadido, se creó una comisión bicameral de nuevo y no ha hecho la primera reunión. Se ha evadido tener un instrumento que realmente resuelva todos estos temas de transparencia, de rendición de cuentas, de topes de gasto, de equidad en la publicidad, en el financiamiento, de la participación de juventudes, de mujeres, de la verdadera separación del voto del senador y los diputados, el arrastre, que eso es una barbaridad lo que ocurre con eso. Mire, el tema de la manera como se deciden aquí los escaños legislativos, la ley de Hong, eso es una barbaridad totalmente antidemocrática. Y por eso yo hablo de que estas cúpulas de los cuatro partidos se han puesto de acuerdo para mantener una ley, un sistema institucional totalmente antidemocrático. Le llamo el punto fijo. Lo mismo que ocurrió en Venezuela hace décadas. Gustavo Sánchez. Sí, bien, por favor. La inquietud que tenían ustedes si los temas de las elecciones del 20 pudieran ser dirimidos en tribunales electorales municipales. Inicialmente, comenzar por ahí difiriendo sobre la incapacidad que pudiera tener ante la ausencia de una ley que le dé competencia a estos tribunales. Siento que el Tribunal Superior Electoral es el organismo, es el órgano del Estado facultado para ello, y nosotros no podemos de una forma u otra transferir debilidades de los partidos, pues estoy de acuerdo con todo esto. Los partidos en sentido general más voy más lejos. El Frente Amplio debe tener una matrícula de menos de 20.000 miembros. Y en el Frente Amplio hay diferencia todavía. Lo hay el Partido Reformista con menos de 200.000 personas. Lo tiene que haber en el PLD con 2 millones y tanto de miembros. Por lo tanto, claro que sí. Estoy hablando la verdad. Estoy hablando la verdad. Y entonces, somos de los que hacemos vida política, estamos expuestos a todo. Ahora bien, dentro de la partidocracia de la cual yo soy parte, yo no me puedo convertir en sociedad civil, en participación ciudadana, en finjus, porque de una forma u otra somos los que tenemos que contribuir al fortalecimiento institucional. Por lo tanto, yo siento que criticar los partidos, pues, independientemente de todo esto y este proyecto de ley, nosotros hemos querido quitarle o darle menos facultades a la cúpula de los partidos a los fines de que hayan, por ejemplo, elecciones cada 4 años, o establece la ley que no podrá permanecer en un puesto de dirección política una persona que no es sometido al escrutinio de la base. Pero la democracia, al fin y al cabo, es la que debe imperar, la democracia. Y la democracia está sujeta a que te apruebe una mayoría. Por lo tanto, no hay que temerle a la democracia si al fin y al cabo un candidato o quien sea se impone. Por lo que veo, hay un convencimiento de todos ustedes de que vamos a tener la ley de partidos el jueves, la vamos a aprobar. El otro tema que tiene el sistema político y electoral es la reforma a la ley electoral para un proceso que viene aquí. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a poder hacer la reforma a la ley electoral antes de las próximas elecciones? Yo le diría, veo con mucha preocupación eso. ¿Por qué? Bueno, hay una comisión bicameral para estudiar eso y no se ha reunido la primera vez. Ayer me decía un diputado del PRM, no se preocupe, que eso lo vamos arreglando en el camino, ¿verdad? Es decir, esa es la lógica con la que se está viendo el tema institucional fundamental.